Buenos días, pues estamos acá con Juanita Gubertus, politóloga y abogada de la Universidad de los Andes con una maestría en Derecho de la Universidad de Harvard y actualmente candidata a la Cámara de Representantes por Bogotá. Juanita, muchas gracias por recibirnos. Juan Francisco, buenos días. Muchísimas gracias a Global Affairs por recibirnos. Estoy encantada de tener esta oportunidad. En efecto, soy candidata al Partido Alianza Verde número 110 a la Cámara de Representantes por Bogotá. Perfecto. Vamos a tocar un par de temas que serían la paz, un poco con tu candidatura para la Cámara de Representantes, tiempo libre de los jóvenes, un poco la institucionalidad, educación y corrupción, y ya para finalizar, un poco las elecciones de cara a este 2018. Entonces, pues no sé si eres consciente que hiciste parte de uno de los equipos de trabajo que mayores repercusiones ha traído para la historia reciente de Colombia. Cuéntanos un poco de esa experiencia como parte de la delegación del gobierno de Colombia en los diálogos de paz con las FARC. Sí, yo creo que es indudable. Yo me siento muy honrada de haber hecho parte de ese equipo. Alguna vez un experto internacional en procesos de negociación me dijo: usted ya tuvo el mejor trabajo que va a tener en su vida, y yo creo que tenía algo de razón. Es una experiencia única haber hecho parte, así sea con un granito de arena, de una delegación que contribuyó a ponerle fin a un conflicto de más de 50 años. Fue una experiencia supremamente intensa, de estar por fuera de la casa, por fuera de la familia, dejar de ver a los amigos durante más de 1 año y medio prácticamente, pero realmente muy enriquecedora, de sentir que cada día lo que uno estaba haciendo valía la pena, y que a través del trabajo que estábamos logrando allá, de verdad estábamos salvando vidas. ¿Cómo fue ese contacto un poco como con las FARC en sí? ¿Cómo lo sentiste? Si fue como un grupo que se sintió bastante proactivo a favor de la paz, o cómo lo sentiste. Bueno, este proceso tuvo una serie de reglas metodológicas muy claras, y eso fue muy importante porque nos permitió aprender de los procesos de paz anteriores del Caguán, de Tlaxcala y de Caracas. Y una de las lecciones aprendidas más importantes es que la gente en Colombia, incluso si el proceso avanzaba o no, resentía mucho cualquier escena, tipo lo que pasó en el Caguán, de las dos delegaciones tomando whisky o haciendo cualquier tipo, digamos, de festejo. Si bien en distintas teorías de negociación esos acercamientos tienen algún valor. A raíz de lo que había pasado en los anteriores procesos de paz, este proceso fue súper estricto, y realmente las relaciones eran muy estrictas, muy frías. Nosotros nos saludábamos en el corredor, por supuesto luego de tantos meses de trabajo, digamos, nos conocíamos, podíamos entender cómo pensaba cada uno, pero realmente tuvimos muy pocos espacios en los cuales compartimos socialmente, quizás solo una vez una recepción en la embajada de Noruega. Eso me permitió ver mucho más su lado, digamos, profesional y menos su lado personal. Yo diría, en todo caso, yo me encontré con unas FARC que realmente fueron disciplinadas, más allá de que tengamos absoluta diferencia en los puntos de vista, más allá de que condene plenamente el tipo de medios que usaron a lo largo de la guerra. Creo que las FARC se tomó en serio el proceso de negociaciones, fue disciplinada en llegar todos los días con propuestas, en realmente ir a la mesa a trabajar. Eso es muy bueno oírlo. En parte, pues la siguiente pregunta, pues un poco por qué esa percepción de los colombianos tan errada, no de todos, pero de la mayoría tan errada, y por qué la paz está tan polarizada y tan politizada. Bueno, yo creo que hay muchos factores mezclados. Primero, es innegable que las FARC le han hecho mucho daño a este país, y yo creo que algo que las FARC no han entendido es que la curva de legitimidad que tiene que transcurrir las FARC para siquiera llegar a un punto en el cual puedan ser reconocidos como un político normal, que tiene enormes retos de legitimidad, pero siquiera como un político normal, pues todavía falta mucho camino, porque le han hecho mucho daño a este país. Y ahí creo que a las FARC le ha faltado un poco de bajar la cabeza, de dejar de ser tan arrogantes y realmente reconocer que cometieron muchísimos delitos y que le causaron mucho daño al país. Yo creo que en parte el resultado del plebiscito respondió a que ellos no supieron medir realmente el escenario público y la opinión pública, y ser un poco más generosos en el reconocimiento. Ahora, dicho eso, hay un factor electoral en el medio. Yo creo que el proceso de renegociación luego de que se pierde el plebiscito fue un proceso muy serio. Yo me di a la tarea, ya estaba por fuera de gobierno, de presentar una comparación entre los textos punto por punto que había cambiado, y realmente incluso yo me sorprendía de cosas que nosotros habíamos impulsado antes en La Habana, como el compromiso concreto de que las FARC contribuyera a la reparación material, que fue un compromiso que no habíamos logrado así explícito antes del plebiscito, que gracias al plebiscito se logró incorporar. Entonces, los cambios fueron sustantivos. Incluso algunos sectores del no, cuando ya se da la renegociación, dicen: yo estoy de acuerdo con lo que está ahí, pero como se venía esta puja electoral, varios de los sectores del no dijeron: esto es mejor llevarlo y trasladarlo a las elecciones, y ahí se cae, digamos, un poco la posibilidad de construir un consenso. Ya que hablamos de las elecciones,
en este año electoral, ¿qué papel crees que jugará el postconflicto para esta próxima presidencia? Bueno, yo creo que el gran reto que tiene Colombia es dejar atrás el conflicto armado, pero para eso tiene que cerrarlo bien. Eso es como una herida que uno se abre y que uno simplemente no puede taparla, ¿no? Y pretender que no pasó nada, le toca sanarla. Y eso es un poco el acuerdo. El acuerdo no es más allá del fetiche, si se llama acuerdo de paz, si es el del Colón, si es el de Cartagena. El punto es que hay unos elementos esenciales, que ha habido una brecha entre el campo y la ciudad que tenemos que superar, que no ha habido suficientes mecanismos de participación ciudadana que tengamos que incorporarlos, que no hemos hecho frente realmente a hacer justicia, a que haya verdad, a que se repare a las víctimas, que tenemos que transformar la forma en la que luchamos contra el narcotráfico. Esos son los elementos esenciales que están ahí y que nos ayudan a cerrar esa herida bien para que realmente el conflicto lo podamos dejar atrás, que es lo importante, para que esa polarización quede atrás y en últimas nos podamos dedicar a lo que es importante, que es generar mejores condiciones de vida para todos los colombianos. Yo comparto la visión que han explorado tanto Claudia López como Sergio Fajardo diciendo, mire, es gracias al fin del conflicto que podemos empezar a hablar de temas tan importantes como la corrupción y que es algo que empieza a salir, pero para que eso sea realidad, para que realmente podamos enfrentar esos temas bien, pues tenemos que dejarlo bien cerrado. Si no, tristemente lo que nos pasa es que se reciclan las violencias y se generan nuevos conflictos armados a nivel local y eso no nos va a permitir dedicarnos a lo verdaderamente importante. ¿Cómo creerías entonces, en ese sentido, que es la mejor manera para que Colombia pueda sanar sus heridas de la guerra, pasar la página y seguir adelante hacia un futuro mucho más próspero? Bueno, mi compromiso, si soy elegida representante a la Cámara, es trabajar desde el Congreso de la República por la implementación integral del acuerdo de paz, es decir, no solamente aquellos elementos que se han venido implementando como el desarme, como las garantías de seguridad jurídica, todos los temas judiciales, sino lo que se conoce como paz positiva, es decir, no solo dejemos de matarnos, sino pasemos a un escenario en el cual realmente le apostemos a reconstruir el campo, realmente nos tomemos en serio la participación ciudadana en los niveles locales, realmente nos tomemos en serio la transformación de la forma en la que se lucha contra el narcotráfico. Y ahí hay una cantidad de elementos de una agenda legislativa pendiente que no se han implementado. Ahora, eso hay que hacerlo de la mano de quienes votaron no, porque de nada nos sirve simplemente a pupitrazos o digamos tratando de derrotar que el país está partido y que hay que buscar puntos de encuentro. Desde que yo salí del gobierno y cuando perdimos el plebiscito, yo inicié todo un proceso de empezar a tender puentes con quienes habían votado no, tratando de buscar puntos de encuentro, decir, bueno, puede que no estemos de acuerdo con a partir de cuándo pueden o no participar en política y quiénes, pero tenemos que ponernos de acuerdo sobre la importancia de la infraestructura, de vías terciarias en el campo y la necesidad de que el campo no siga abandonado y trabajemos sobre aquellos puntos en los que estamos de acuerdo. Y por supuesto en el marco de la Constitución. Yo creo que le ha hecho bien al proceso de implementación, que los distintos poderes públicos puedan incorporar dentro de su institucionalidad la implementación del acuerdo de paz. En la actualidad eres candidata para la Cámara de Representantes por Bogotá. ¿Cómo crees que puedes ayudar en esa transición del conflicto a la paz al ocupar un cargo público? Bueno, yo creo que uno de los, de nuevo, lecciones aprendidas que nos dejó el plebiscito es que fue un error concentrar toda la discusión de la paz solamente en la ruralidad y que los distintos sectores urbanos, en particular además donde están gran parte de los conglomerados poblacionales, yo creo que sintieron que eso de la paz no era con ellos, en gran medida porque ciudades como Bogotá hace mucho tiempo no sufren directa y visiblemente el conflicto, a pesar de que muchos de nuestros problemas están relacionados con el conflicto. Hoy los temas, por ejemplo, de movilidad responden a que pasamos desde el 64, cuando inició el conflicto, a la fecha de 1 millón de habitantes a más de 8 millones de habitantes. Eso demuestra que justamente parte de nuestros problemas responden a esa cantidad de gente que por el conflicto, entre otras razones, se mudó a ciudades como Bogotá. Entonces, mi apuesta para ayudar a contribuir desde el Congreso de la República a Bogotá, y ahí quiero ser muy precisa, hay candidatos que le prometen a los bogotanos que les van a resolver los trancones, que les van a... Y eso es falso, porque un representante de la Cámara no hace eso. Eso está en manos de la política del distrito, del alcalde, de los concejales. Pero yo creo que hay problemas concretos que podemos resolver para los bogotanos desde la Cámara, y doy 2 ejemplos. El primero, Bogotá tiene hoy un problema de desarticulación con los municipios alrededor de Bogotá. Entonces, políticas de movilidad, políticas de seguridad en la periferia de la ciudad, temas de gestión ambiental y gestión del riesgo, dependen de que podamos articular la política pública con esos municipios. Y hoy eso no sucede. Bogotá no vota por gobernador de Cundinamarca y no tenemos cómo articular esas políticas públicas. Eso se puede lograr si generamos una disposición de Bogotá región y que podamos manejar esos problemas de manera articulada y conjunta con los municipios alrededor de Bogotá. Un segundo elemento que podemos ayudar a resolver desde la Cámara de Representantes,
Ustedes habrán visto, y nosotros como bogotanos yo creo todos estamos cansados de esta puja política entre que sí petristas o peñalosistas, y al final lo que termina pasando es que nosotros somos los ciudadanos que pagamos uno tras otro estudio técnico, que si el metro elevado, que si el metro subterráneo, y lo que termina pasando es que nosotros pagamos estudios tras estudios. Yo creo que una de las formas en las cuales podemos contribuir a que eso deje de suceder es que tengamos una segunda vuelta para mandatarios locales, para alcaldes en ciudades de más de 1 millón de habitantes, porque lo que nos ha sucedido es que en los últimos 2 periodos los alcaldes han sido cada uno elegidos solo con el 33% de la votación. Eso significa que durante gran parte de su periodo se han dedicado a defenderse del otro sector político que les está queriendo revocar el mandato. Y los que perdemos somos los ciudadanos, porque no se resuelve ningún problema real de la ciudad. Entonces ahí creo que podemos ayudar, insisto, con una solución concreta desde la Cámara de Representantes. Ese primer punto que planteas me recuerda a una conferencia que una vez tuve la posibilidad de asistir con Carolina Barco, la hija de Virgilio Barco, que ya estaba trabajando en ese momento con Naciones Unidas, un poco con el Banco Mundial, pensando un poco cuál era esa visión de Bogotá a futuro, y ella en su estudio y lo que nos comentaba en esa conferencia era que Bogotá básicamente tenía que empezar a pensar en Villavicencio un poco para incluir o dar esa visión de Bogotá como región. ¿Por qué crees que se necesita una Bogotá como región y no tanto como una Bogotá como ciudad que se quede alejada de la periferia? Bueno, porque la realidad es que ya no está separada. Hoy cuando uno va saliendo de la ciudad hacia Soacha, pues esto es simplemente un mismo conglomerado. Difícilmente alguien se da cuenta que salió de la ciudad, de lo que hoy se entiende como el perímetro de la ciudad. Y sin embargo, las respuestas de política pública, hasta dónde va la policía, ¿no? Hasta dónde pueden llegar los recursos de gestión ambiental de uno u otro, pues están demarcados por una línea imaginaria que realmente solo existe en lo jurídico y en los mapas, pero no existe en la vida real. Y poder resolver esos problemas en gran medida más porque Bogotá, y ahí de nuevo conecta con lo que decías del proceso de paz, Bogotá en sí misma tiene una brecha urbano-rural. Así, si bien Bogotá es la ciudad, si bien Bogotá comparativamente con el resto del país tiene unos niveles de avance en todos los indicadores profundos, cuando uno mira Bogotá, la diferencia entre la Bogotá urbana y la Bogotá rural en la periferia es dramática. Entonces poder, por ejemplo, resolver las desigualdades parte por poder articular con aquellos municipios en la periferia, que son en donde están concentrados los mayores problemas de la ciudad, en ese borde entre la Bogotá rural y los siguientes municipios alrededor. Okay. ¿Qué te motivó a lanzarte como candidata a la Cámara de Representantes? Bueno, yo vengo trabajando muy desde la técnica, desde la academia, he trabajado en temas de justicia, de seguridad, de paz, y lo venía haciendo muy desde la asesoría, de hacer la tarea, ¿no? Investigar, proponer soluciones técnicas, concretas. Nunca me había metido en la política electoral. Yo creo que como a todos nos pasa, en particular a los jóvenes, pues nos parece que eso es un montón de gente corrupta, eso es oscuro, eso es algo en lo que no nos queremos meter, pero recibí una invitación de Angélica Lozano y Claudia López que yo creo que es difícil rechazar, porque es un llamado a decir, si uno quiere poder transformar las cosas, pues tiene que asumir una responsabilidad política seria por transformarlas. Yo venía trabajando durante un largo tiempo desde el gobierno, y este año que estuve por fuera, pues me di cuenta que uno desde muchos lugares puede aportar, pero que la posibilidad de transformar las instituciones desde adentro es realmente muy superior a lo que se puede hacer en distintos escenarios. Entonces, a pesar de lo difícil, a pesar de los sacrificios que significa asumir este reto, pues creo que vale la pena, porque estoy convencida de que somos nosotros, los ciudadanos, los jóvenes, las mujeres, los que tenemos que tomarnos la política para que realmente cambie y no simplemente quedarnos en likes, en tweets, en quejarnos y en estar, ¿no?, en la agonía de decir esto es el colmo, se están robando el país, y más bien dar un paso a la acción y decir, bueno, transformémoslo nosotros. Ya que hablas de la institucionalidad y la corrupción, se puede ver que Colombia es un país con una institucionalidad frágil. A partir, pues, si llegas a ocupar el cargo como representante de la Cámara, ¿cómo trabajarías en una consolidación del diseño institucional? Bueno, es una pregunta muy amplia. ¿Es un poco amplia? Yo diría que, por supuesto, en primer lugar, yo me declaro institucionalista. Yo creo que, como han mostrado distintos estudios, tanto económicos como en ciencia política, la violencia está correlacionada con la ausencia de institucionalidad.
y esto lo podemos ver en nuestro país alrededor del territorio. En la medida en la que se consolidan las instituciones y se construye un Estado, pues empieza a haber formas de dirimir las controversias de manera pacífica, a través de conciliadores, a través de jueces, etc. Entonces, mi apuesta sin duda es por la construcción de Estado en todo el territorio nacional. Insisto, en Bogotá lo vemos en un nivel más pequeño, tenemos una mejor institucionalidad en lugares como Teusaquillo, como Chapinero, y tenemos muy distinta institucionalidad en lugares como Sumapaz. Y la idea es justamente la consolidación de esa institucionalidad. Y por supuesto, digamos, una vez consolidada la institucionalidad o en paralelo, pues esa institucionalidad tiene que ser transparente, no puede estar tomada por intereses privados, sino que tiene que responder realmente a los intereses de la ciudadanía. Una institucionalidad frágil es claramente un síntoma o una de las consecuencias básicas de una frágil institucionalidad es la corrupción. Las reglas de juego acá en Colombia, la verdad, en algunos casos están, pero las personas no las cumplen. ¿Por qué ocurre tanto que no se cumplan las reglas de juego, no se sigan a las instituciones? ¿Cuál es el verdadero problema detrás de eso acá en Colombia? Bueno, yo creo que hay distintos de nuevo niveles de análisis del tema de la corrupción. A mí sin duda me parece muy persuasiva la doctrina que desde hace años ha venido consolidando el profesor Antanas Mockus, que es, cumplamos las reglas del juego. Es una transformación realmente cultural de lo que cada uno de nosotros hace en el día a día, que no es los 50 billones de pesos que se está robando, no, es todavía no hay, es qué hacemos cada día que nos levantamos y o nos volamos un semáforo, o no cruzamos por la cebra, o resulta que mejor más bien nos quedamos pasito con que de pronto ahí no declaré que me subió el salario y entonces me toca pasar una prestación distinta. En el día a día todos tenemos una serie de prácticas al final corruptas, y la transformación de eso es cultural, es en el día a día de cada individuo. Ahora, hay otro nivel, que es la gran corrupción, y es, digamos, la forma en la cual distintos funcionarios públicos en el nivel nacional y en el territorial se han robado recursos de todos nosotros. Y ahí hay una serie de medidas concretas, por supuesto la consulta anticorrupción que viene liderando la Alianza Verde, en particular Claudia López, Angélica Lozano, yo creo que incorpora medidas concretas, por ejemplo, tener pliegos comunes que permitan, digamos, pliegos tipos que hagan que en la contratación no se pacte cada cosa de amaña, a ver cómo se beneficia a un contratista o a un funcionario, sino que haya pliegos tipos. Yo creo que ayuda mucho. La obligación de rendir cuentas de todos los funcionarios públicos, yo creo que puede contribuir mucho. La importancia de presentar la declaración de renta de todos los funcionarios públicos. No puede ser posible que, por ejemplo, un magistrado de la Corte Suprema quiera decir que no presenta su hoja de vida o que no presenta su declaración de renta. Toda esa información debería ser pública. Yo creo que hay medidas concretas, pero más allá de esas medidas concretas, yo sí creo que tenemos que tomarnos en serio el llamado del profesor Antanas de realmente transformar la forma en la que en el día a día cumplimos las reglas. Ya que hablamos ahorita de Antanas Mockus, un gran defensor de la educación, una frase que me pareció y siempre me causó gran curiosidad e impacto: a la entrada de Tunja había una frase que decía: educad al niño y no será necesario castigar al hombre, una frase de Pitágoras. ¿Crees que en Colombia apelamos más a lo segundo que a lo primero? Yo creo que hay que apostarle a que continúe el crecimiento de la cobertura y de la calidad de la educación en el país. De nuevo, cuando uno compara, la brecha urbano-rural es dramática en educación. Insisto, incluso dentro de Bogotá, la misma brecha entre la periferia de la ciudad y el centro es importante. Entonces, digamos, creo que gran parte de nuevo del reto de Colombia es aprovechar la oportunidad que nos da el fin del conflicto armado, que ha supuesto una inversión de recursos importantísima para luchar una guerra, pues porque una guerra cuesta, y poder realmente garantizar que esos recursos nos permitan crecer en calidad y en cobertura en términos de educación, tanto por supuesto en educación básica, secundaria, como por supuesto educación superior, que es de la mayor importancia, para que podamos apostarle a un conocimiento que genere innovación y que pase a la posibilidad de generar mayor productividad en el país. Al final, la posibilidad de crecer económicamente de una manera más pujante y que eso reduzca la desigualdad y que eso genere mejores condiciones de vida, pues depende de digamos, profesionales bien capacitados, bien entrenados, que puedan innovar y generar mejores estándares de productividad. Adicional a eso, ¿no crees que, digamos, una de las diferencias de Colombia, y por lo que de pronto le cuesta progresar y darle cierta mayor importancia a la educación, si se compara con los países nórdicos, Finlandia, Dinamarca, Noruega, allá el salario o casi que el mejor salario o la mejor posición, la posición que mejor salario uno puede recibir es la de profesor? Acá en Colombia pasa todo lo contrario, los profesores por lo general son mal remunerados. ¿No crees que esa percepción de que
el salario del profesor es mal remunerado también, genera pocos incentivos para que las personas se capaciten, se preparen y después quieran impartir todo su conocimiento. Yo estoy absolutamente comprometida con que le apostemos a seguir trabajando por los maestros, por sus mayores estándares de capacitación, porque tengan oportunidades de tener siguientes niveles de profesionalización, porque tengan un espacio en el que realmente, justamente como dice, se motive a los mejores profesionales a ser profesores. Yo creo que gran parte, por supuesto, del incremento en la calidad de la educación está relacionado con que tengamos profesores que tengan también mejores oportunidades. Ok, y ya para terminar, me gustaría abarcar un poco algo que hemos hablado durante toda la entrevista, que ha sido el tema de los jóvenes, que me parece fundamental, y algo puntual, que es el tiempo libre. El exceso de tiempo libre hace que los jóvenes de las zonas deprimidas sean más vulnerables ante problemáticas como el reclutamiento forzado, la drogadicción y el alcoholismo. ¿Cómo combatir esta problemática que tanto afecta a los jóvenes en el país? Bueno, hay distintas experiencias que ya han probado cierto éxito. En primer lugar, un impulso muy importante a la política de deporte, a la política cultural, garantizar que haya una gama de otras alternativas que los jóvenes tengan para hacer en su tiempo libre es determinante. Ahora, en particular, digamos, el punto de quiebre más importante es cuando los jóvenes terminan sus estudios y no entran a trabajar. Entonces son una población llamada Nini que ni estudia ni trabaja, y esa población es dramática porque es el peor escenario, es un ser humano que está siendo completamente improductivo, y es triste ver cómo realmente hay un grupo importante de estas personas hoy, incluso en ciudades como Bogotá. Mi apuesta es que podamos desarrollar, de nuevo en lógica de resolver problemas concretos con soluciones concretos, un programa específico para garantizar que los jóvenes, en lógica de jóvenes en acción, de cómo se pasa a que una familia haga que ese joven pueda ingresar a una profesión, digamos cualquier tipo de trabajo profesional o de un estudio técnico que le permita realmente garantizar que tiene un empleo. Eso es determinante para que esos jóvenes puedan tener una carrera hacia adelante y no se queden ahí en ese limbo entre el estudio y el trabajo. Ya que hablas que el deporte puede ser una herramienta que permita mejorar un poco las condiciones de los jóvenes, pienso en la Fundación Tiempo de Juego de Andrés Weisner, que identificó cómo los jóvenes que viven en Altos de Cazuca estaban expuestos a un ambiente altamente tóxico y nocivo que podría repercutir sobre su futuro, y pues decidió crear una escuela de fútbol. ¿Cómo replicar este tipo de iniciativas a nivel nacional para ocupar de mejor manera el tiempo libre de los jóvenes? Mira, es un ejemplo excelente. Justamente estaba recientemente reunida con fundaciones como Tiempo de Juego, donde yo creo que hay un trabajo inmenso por hacer, y una de las cosas que me decían es por un mal diseño de la reforma tributaria, muchas de estas fundaciones que desde el nivel social están tratando de organizarse para ayudar a que la comunidad pues pueda atender un problema como es la posibilidad de que unos jóvenes tengan algo que hacer en su tiempo libre, pues está teniendo muchos problemas para la creación de fundaciones, les están teniendo una carga tributaria más alta por vía de que lo que quería hacer la reforma tributaria era garantizar que no hubiera evasión de impuestos de quienes crean fundaciones para evadirlos. Por esa vía están, digamos, afectando una serie de fundaciones que realmente están cumpliendo una labor a nivel social. Entonces por ahí, por ejemplo, hay otro tema concreto que resolver: cómo genera uno un diagnóstico más de cerca, que no sea simplemente desde un escritorio, ¿no?, en una oficina diciendo todas las fundaciones van a tener que tener este tipo de medidas tributarias, sino que uno realmente puede ir a ver cuál es el impacto social, prohibiendo por supuesto la evasión de impuestos de quienes quieren hacerlo a través de fundaciones, pero garantizando que este tipo de organizaciones puedan cumplir estos roles. Yo creo que ahí de nuevo hay otro problema concreto que desde el Congreso uno puede contribuir a resolver. Okay. En un país que demuestra unos altos niveles de abstención electoral, ¿cómo harías para concientizar y vincular a largo plazo y de manera activa a los jóvenes, tanto de las urbes como de las periferias y de las zonas rurales, en el ejercicio del voto? Bueno, yo creo que nos toca hacer algo más creativo, y por eso quiero invitar a los jóvenes que nos estén viendo a conocer nuestra serie sobre la fórmula 10-110 de Mujeres Berracas, de cómo hay unos rusos infiltrados en Colombia queriéndose tomar las elecciones. Creo que lo que corresponde frente a los jóvenes es pensar en nuevas alternativas. Yo creo que seguir pensando que vamos a conquistar a los jóvenes a punta de los mismos formatos y los mismos mecanismos es seguir lloviendo sobre mojado. Tenemos que cambiar el chip y empezar a enganchar a un sector de
de la población que se ve afectado por lo que pasa en las instituciones, pero que ya no le cree a ninguno de los medios tradicionales. Y ahí creo que estamos tratando de dar un pasito hacia ese camino de innovar en creatividad en política. Juanita, muchísimas gracias por tu tiempo. En verdad, una entrevista creo que bastante precisa y bastante puntual. Abarcamos varios de los inconvenientes o de los problemas que está teniendo el país. Pero pues nada, muchísimas gracias de nuevo por tu tiempo, por abrirnos tu espacio en tu casa. Las puertas siempre estarán abiertas en Global Affairs para cuando quieras, en otra oportunidad, también tener otra entrevista. Muchísimas gracias a ustedes en Global Affairs. Para mí, insisto, me honra tener este espacio. Soy candidata a la Cámara por Bogotá, Alianza Verde número 110. Lo que ofrece un candidato a la Cámara es criterio, es carácter. Yo quiero poder garantizar que quienes me estén oyendo conozcan quién soy y se le midan a depositar en mí la confianza de que yo los represente en el Congreso de la República. Muchísimas gracias.